Presentación de diseño de losa armada. Okay. Listo, a ver, iniciamos. En esta parte nos toca tratar ahora de lo que es diseño de una losa armada en un sentido. Para ello vamos a tener las siguientes consideraciones. La utilización de losas aligeradas armadas en una sola dirección son muy frecuentes en nuestro medio, ya sea para aulas, viviendas, oficinas y diversas edificaciones, y el diseño de una losa aligerada tiene su fundamento en el diseño de vigas T. Pero ojo que tenemos que tener una consideración. Siempre en la parte del diseño vamos a tomar el criterio que ya se aplicó en vigas T. Si el eje neutro se encuentra en el alma, pues se trabaja como una viga T. Pero si el eje neutro se encuentra dentro del ala, se trabaja como una viga rectangular de base B, la B superior, no el BB doble. Ahora, cuando se trata de una forma inversa, trabajamos con el BB doble. Entonces, si es cierto, basa su fundamento en el diseño de vigas T, pero igual debemos analizarlo si realmente cumple con esa consideración. Y la utilización de ladrillos huecos de arcilla, así como también ladrillos de poliestireno, según las consideraciones del diseño. Las dimensiones ladrillos serán escogidos en función del espesor de la losa y, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma 060, se establecen las consideraciones a tener en cuenta para el diseño de losas aligeradas. Entonces, tengamos una consideración clara bajo la premisa de los diseños de este tipo de losas. Sabemos que son losas armadas en una sola dirección. Entonces, al ser armadas en una dirección, vamos a tener la consideración que éstas se van a apoyar directamente sobre las vigas o sobre los pórticos de carga. Para ello tenemos que tener en cuenta que los pórticos de carga son los que van a soportar realmente el peso o la carga de este elemento. A ver, un momento. Entonces, la consideración. Si nosotros nos percatamos, el refuerzo principal de estos elementos se está ubicando en esta zona, en esta zona, en esta zona. Esos son los refuerzos principales o el acero principal. Y nos percatamos que efectivamente ese refuerzo principal se está ubicando acá o se está apoyando directamente en esta viga. Por lo tanto, sabemos cuál viene a ser el sentido del techado y cuál viene a ser los puntos de apoyo. Cada vigueta va a transmitir su carga directamente a esa viga que estamos marcando. Por lo tanto, si yo tuviera otra viga perimetral, en este sentido, voy a hacer un poco más gruesa, si yo tuviera una viga perimetral en este sentido, pues esa viga realmente no estará soportando lo que es el peso de la losa. Entonces, por eso que en el metro de carga para el diseño de estas vigas secundarias, nosotros solamente consideramos 1 metro de ancho tributario para cada lado. ¿Está bien? Entonces, bajo esa consideración, esa premisa, tenemos el criterio de cómo se plantea el diseño de vigas soportando la carga que va a aplicar directamente la losa. Ahora, la losa aligerada es un elemento que no soporta acción de carga sísmica. La función principal de una losa aligerada es transmitir la carga de la parte superior directamente a los elementos estructurales que sí van a soportar la acción de carga sísmica, como lo que son vigas y columnas. Entonces, al no ser un elemento realmente que va a soportar acción relativa o directa de carga sísmica, la consideración del F'C de diseño puede ser 175 kilogramos por centímetro cuadrado, o también puede ser el mismo valor del concreto que voy a vaciar en vigas, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, significa que yo ¿puedo variar lo que es la dosificación? Sí podría variarlo, porque realmente va a ser un elemento que solamente va a transmitir carga. Pero aquí tengo que tener cuidado de acuerdo a la metodología como se da el proceso constructivo, porque si realmente voy a vaciar con un mixer, preferible para mí trabajar con un concreto uniforme. Ahora, si va a ser manual, ya depende de la dosificación que voy a aplicar y mucho cuidado al momento de vaciar el concreto relativamente que va a ser utilizado para vigas y el concreto que va a ser utilizado para losas. Dado que es manual con un trompito, yo mismo puedo verificar efectivamente los puntos y las dosificaciones, pero ahí tengo que tener bastante cuidado en ese tema.
Entonces, por lo general, ¿qué es lo que se hace? Se puede uniformizar, ¿correcto? En ningún momento nadie dice que no podemos uniformizar el concreto, pero tampoco nadie me dice que no puedo trabajar con doble dosificación. Lo único que sí tengo que tener bastante cuidado al momento que planteo eso en obra. ¿Correcto? ¿Alguna consulta hasta este punto? ¿Alguna consulta hasta este punto? Listo. Entonces, tal como vemos acá, nuestras consideraciones, tenemos el refuerzo de lo que son las viguetas, que son las marcadas en rojo, y tenemos un acero en la parte superior que está marcado con color verde. Este acero. Este acero que estoy marcando con color verde es un acero perpendicular al acero principal. ¿Está bien? Perpendicular al acero principal. Y este acero perpendicular al acero principal no es más que el acero de temperatura. Entonces, este acero de temperatura se coloca perpendicular al acero principal y en un solo sentido. Nadie me dice que coloque acero de temperatura en este sentido. ¿Está bien? Se dan casos en algunas construcciones que se ve que se coloca el acero de temperatura también en este sentido, lo cual realmente es innecesario, porque la consideración del acero solamente en losa aligerada al menos va a trabajar en un solo sentido, porque para el otro sentido básicamente tenemos lo que es el acero principal, que realmente está espaciado a lo que es el espesor de cada uno de estos elementos. Si nosotros nos percatamos, esta es la separación de acero principal a acero principal. ¿Cuánto separa de acero principal a acero principal? Tenemos 30 más 5 más 5, prácticamente 40 centímetros. ¿Está bien? 40 centímetros en este sentido y luego tenemos la separación en este sentido, que va a depender de una consideración de acuerdo al espesor de la losa que vamos a utilizar. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Alguna consideración por su parte? A ver, ¿alguna consideración por su parte? Listo. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. La separación normal que vamos a tener para esta losa en este sentido, perdeme un momento por favor. Aló. A ver, tal como les indicaba, la consideración básicamente en lo que se da al espaciamiento para lo que es el acero de temperatura, vamos a tener un criterio y eso lo encontramos en la norma en el 9.7.2, la consideración del acero mínimo que vamos a utilizar. Y bajo esa consideración del acero mínimo también me dice lo siguiente, me indica que la separación que debe tener este elemento es 5 veces el espesor de la losa. Entonces estamos hablando de 5 por. Sabemos que el espesor de la losa se refiere a este espesor que está trabajando acá. Lo voy a marcar con rojo. Este es el espesor de la losa de la parte superior. Son 5 centímetros. Entonces tengo 5 por 5. 25 centímetros. Entonces, la máxima separación que puede tener es 25 centímetros. También la norma me recomienda que no debe exceder los 40 centímetros. ¿Está bien? Entonces,
Como no excede los 40, simplemente trabajo con el valor mínimo, que son 25. Entonces, este acero de temperatura normalmente va espaciado a 25 centímetros. Y en muchas bibliografías ustedes van a revisar y van a encontrar acero de 1/4 de pulgada. Pero sabemos que el acero de 1/4 de pulgada ya no es un acero comercial. Por lo tanto, normalmente en el mercado vamos a encontrar acero de 6 milímetros. ¿Está bien? Este acero de 6 milímetros va a suplir el acero de 1/4 de pulgada. Por lo tanto, colocaré 6 milímetros arrobados a 0.25. Esa es la consideración para el acero de temperatura. Ojo, tengamos aquí en cuenta que también nos dice otra consideración adicional, que normalmente se debe colocar un dado. Tal como observamos acá, vemos las figuras, tenemos dados, 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 dados. La consideración del dado es para que el elemento esté separado y pueda trabajar en la posición correcta. Porque si este acero de temperatura se encuentra pegado al ladrillo, voy a dibujar más o menos un ladrillo, este es el ladrillo, y luego tengo la posición del acero de temperatura, y el acero de temperatura lo voy a hacer correr aquí mismo, ahí mismo sobre el ladrillo. Realmente no está trabajando correctamente. Entonces, cuando tengo esa consideración, nosotros debemos de ver que ese elemento no trabaja en esa forma. Por lo tanto, siempre va a haber una separación entre un elemento y otro elemento. Pero también tenemos que tener en cuenta que la parte superior de este elemento está regido por lo que es el recubrimiento que debe tener el acero en una losa. ¿Cuánto es el recubrimiento que debe tener el acero en una losa? ¿Cuánto es el recubrimiento que tiene que tener el acero en una losa? 2 centímetros, señora. Sin miedo. 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces, el recubrimiento que tiene que tener son 2 centímetros. Eso es lo que nosotros vamos a verificar. Luego, sobre este acero de temperatura que vamos a colocar acá, básicamente podría estar anclado o podría estar amarrado relativamente el acero principal, que va a ir ubicado en esta zona de acá. ¿Está bien? Acá, en esta parte de acá. Entonces, pero tengo que tener la consideración de los 2 centímetros de recubrimiento, pero no olvido que toda esta altura son 5 centímetros, por lo tanto, lo que me sobra, voy a tomarlo como consideración de un dado. Ahí está el dado que debo de colocar. Esa es la posición correcta en la cual debe ir el dado. Entonces, el acero no es que va pegado al ladrillo, el acero tiene que tener un dado y hay una separación entre un elemento y otro elemento. Y también sirve para poder verificar en qué zonas yo debo pasar en todo caso todo lo que son todas las tuberías. Entonces, esta es una consideración práctica al momento que yo hago el proceso constructivo, cómo lo debo tomar en consideración. Seguimos. Entonces, si observamos en esta figura, también podemos ver lo que son losas aligeradas en un sentido. Sí, pero están tomando otro tipo de ladrillos. Si nos percatamos acá, esto está trabajando en función con un tipo de vigueta específica y con un tipo de ladrillo o bloque específico. Si nosotros nos percatamos en esta imagen, podemos apreciar que es la misma consideración, pero nosotros trabajamos con nuestros ladrillos que son relativamente cuadrados, o que diga rectangulares, ¿correcto? Ladrillos rectangulares de 15 por 30 por 30. Pero sin embargo observamos acá y vemos otro tipo de conjugación de una losa aligerada en un sentido. Y bajo este criterio está trabajando en estas zonas con este tipo de viguetas. Vigueta en celosía de concreto armado, o bien vigueta tipo carril de concreto armado, o bien vigueta tipo carril de concreto pretensado. Cualquiera de estas viguetas cumple la misma función y son diseñadas para soportar la carga que se va a aplicar en la parte superior, pero igual obedece casi un diseño similar en lo que corresponde a lo que es una losa aligerada en un sentido. Ahora, dependiendo del relleno que se va a utilizar. ¿Por qué decimos relleno? Porque este elemento, que puede ser un bloque de poliestireno expandido bajo esa figura, o bien puede ser un bloque de concreto celular, o bien puede ser un bloque de cerámica, que normalmente utilizamos, que son los ladrillos relativamente. Pero esta es la forma que realmente utiliza en otros países, pero acá nosotros utilizamos la de forma rectangular. ¿Está bien? Pero igual toma la misma consideración para la parte de diseño. Nuestro bloque de poliestireno expandido, ojo que no es Tecnopor,
Cuando alguno de ustedes le escucha así la palabra tecnopor, para mí se están refiriendo a lo que son las cajas de chupetes. ¿Por qué? Porque esto no es tecnopor. La palabra técnica es bloque de poliestireno expandido. ¿Está bien? Esa es la palabra correcta. Y cuando me vas a expresar y me vas a decir, voy a techar con bloque de poliestireno expandido, te entiendo. Pero si me vas a decir, te voy a techar con ladrillo de tecnopor, pues no te puedo comprender. Porque el ladrillo de tecnopor realmente no existe para nosotros. ¿Está bien? Es bloque de poliestireno expandido. Entonces, cuando tomamos esa consideración, vemos que podemos utilizar un bloque de poliestireno expandido, ya sea rectangular o bien sea en las formas típicas que trabajan en algunos países. Entonces, cada uno tiene una forma peculiar para poder tomar la consideración de sus diseños. Entonces, si ustedes ven en bibliografía y encuentran, es lo mismo. Es una losa aligerada en un sentido, pero cambia lo que es la conjugación de lo que es el elemento relleno. ¿Y por qué relleno? Porque realmente el ladrillo o el bloque de poliestireno expandido es un relleno, no cumple ninguna función estructural, solamente su función es dar la forma de las nervaduras o dar la forma a las viguetas. Si yo quitara el ladrillo, el elemento seguiría trabajando sin ningún problema, pero ¿cuál sería la consideración? Que voy a eliminar peso. Por eso es que se trabajó mucho o se trabaja mucho con estos bloques de poliestireno expandido. ¿Cuál es la función principal de este bloque de poliestireno? Disminuir la consideración del peso en el elemento y por lo tanto, si disminuyo peso, también disminuyo reforzamiento o refuerzo en todo caso. Entonces, ¿por qué? Si comparamos un bloque tradicional de ladrillo con un bloque de poliestireno expandido, nos vamos a dar cuenta que es bastante la consideración de peso. Mientras que acá en la región, un ladrillo para techo pesa 8.20 kilogramos, bajo la misma dimensión un bloque de poliestireno está pesando 0.20 de kilo, o sea, 200 gramos. Entonces, si nos damos cuenta, es bastante la diferencia entre uno y otro. Para aliviar peso en la estructura funciona excelente. Ahora, también tenemos que ver dónde vamos a aplicar ese elemento y cómo va a trabajar. Ahora, en la parte superior, en la parte superior derecha, observamos lo que es otro tipo de losa. Si bien es cierto, esta también mantiene la consideración de un solo sentido, pero es una losa colaborante, porque está utilizando una, como vemos acá, una estructura chapa colaborante que viene a ser de acero, tal como lo observamos aquí. Listo. Y por encima de ello se va a apoyar directamente sobre una estructura metálica que puede ser una viga metálica o también puede ser una viga de concreto. Esta es la consideración de otro diseño independiente bajo el criterio de esta placa colaborante o chapa colaborante que también se le llama. ¿Está bien? Pero igual cumple la misma consideración para dar soporte en la parte inferior y en la parte superior igual tengo que colocar acero o tengo que colocar una malla adicional. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna consulta? Listo. Entonces, acá observamos lo que es la consideración del acero de temperatura, tal como lo habíamos indicado. Tenemos el acero de temperatura ubicado en esta parte sobre dados de concreto. Asimismo, tenemos el acero colocado en esta zona, que es el acero de reforzamiento. Correcto. Ahora, el acero de la parte inferior también lo vamos a colocar con dados, o en algunos casos yo también he observado relativamente, tengo el acero principal que va colocado acá, tengo el acero inferior que va colocado acá, la vigueta básicamente es en esta forma, listo, y algunas veces le colocan una S para que el acero pueda colgar relativamente del acero superior, o bien si no le colocan una S, simplemente se le coloca un dado para que mantenga también su posición correcta al momento que se hace el vaciado. ¿Está bien? La consideración es que tenga el recubrimiento adecuado. ¿Cuánto es el recubrimiento en esta zona? ¿Cuánto es el recubrimiento en esta zona? ¿Cuánto es el recubrimiento en esa zona? Rodríguez Bartra.
Rodríguez Bartra. Rodríguez Bartra. Delegado. Ingeniero. Escucha. Sí, ingeniero. Rodríguez Bartra. Taquire. Presente, ingeniero. ¿Cuál es el recubrimiento Taquire en esa parte que estoy marcando? 2 centímetros, ingeniero. 2 centímetros. Para todo lo que son losas se trabaja con 2 centímetros. Sea cual sea la dimensión del acero. Taquire. Sí, ingeniero. Ok. Listo, seguimos. El acero por temperatura me indica es un tipo de acero corrugado de menor diámetro que los refuerzos negativos y positivos, generalmente de 1/4 de pulgada. Tal como le indicaba, justo hice la anotación. ¿Por qué? Porque en algunos libros o bibliografías siempre van a encontrar esto. Hasta en la misma internet van a encontrar 1/4 de pulgada. Pero tenemos que tener en consideración que ese 1/4 de pulgada, ya lo he indicado, no lo vamos a ubicar en el mercado. Entonces, porque las empresas tal como Sider, Aceros Arequipa o ArcelorMittal realmente ya no comercializan ese acero de 1/4, tal como lo vemos en su catálogo. Para eso está el reemplazo del acero de ¿cuánto? 6 milímetros de pulgada. 6 milímetros. Con 6 milímetros básicamente yo voy a reemplazar ese acero de 1/4 de pulgada. ¿Está bien? Para esa consideración. ¿Quedó? Sí, ingeniero. Correcto. Se coloca mayormente en las losas en dirección perpendicular a la vigueta, pero también puede ser utilizada en elementos con superficie considerable y o que van a estar expuestas a variaciones de temperatura, como por ejemplo una losa deportiva, un pavimento, donde realmente el acero que trabaja es el acero de temperatura, no hay acero de refuerzo. Justo fue una pregunta que le hice a un alumno al momento que me sustentó una tesis. Y su tema era pavimento, y le pregunto, el acero que va colocado directamente en esa losa, que viene a ser la losa del pavimento, por llamar así, ¿cumple una función de refuerzo? Y me dijo que sí, que cumple la función de refuerzo, para soportar lo que es la consideración de cargas. Y yo le digo, un momentito, está mal el criterio, porque si me aplicas esa consideración te diré que está mal, porque realmente quien soporta la carga, ¿quién soporta la carga en un pavimento? A ver, ustedes también están perdidos. ¿Quién soporta la carga en un pavimento? El suelo, ingeniero. El suelo. Correcto, el suelo es el que soporta la carga del pavimento. Por lo tanto, el suelo tiene que tener la resistencia adecuada. Pero, si bien es cierto, tengo una losa, sí, para que pueda transitar el vehículo sin ningún problema, pueda transitar libre, y dentro de esa losa va un acero, correcto, pero este acero no cumple una función estructural, sino su función principal es de contracción y temperatura. Entonces, por eso me dicen esta parte que algunas superficies pueden utilizarse con ese elemento, sí. Por lo tanto, este acero simplemente se diseña como área de acero por temperatura, nada más es la fórmula. Correcto, no tomo otra consideración adicional. 0.0018 B por la altura, y automáticamente con ello puedo calcular cuánto es el acero que requiero, porque no es un acero que se diseña para soportar un momento, no, es un acero que se diseña solamente por contracción o temperatura, nada más, no existe otra consideración para el diseño de ese acero. Por eso que algunas veces ustedes ven que solamente utilizan acero de 3/8 de pulgada y no utilizan más, 3/8 espaciado a 25, dependiendo del espesor de la losa. Y en algunas oportunidades, por ejemplo, hubo un tiempo que estaban hablando de una vía
y hubo comentarios relativamente en Facebook en las cuales decían, sí, que ese pavimento le colocan una malla y esa malla lo utilizo para hacer mi parrillado, lo coloco en mi parrilla, que es un fierrito delgadito que se le coloca. Sí, correcto, no hay ningún problema, porque la función de ese acero no es estructural, es simplemente controlar el tema de contracción y temperatura, porque quien soporta realmente las cargas es el suelo. Ahora, que el suelo tenga un mal proceso constructivo, ahí viene el problema. Y sí es cierto, porque muchas veces los suelos lo compactan con un rodillo liso, cuando sabemos que el suelo de acá es un suelo cohesivo. Todo lo que es Pucallpa tiene suelo cohesivo, que es la arcilla. Y de acuerdo a toda la consideración técnica que ustedes ya deben saber, la arcilla se compacta con un pate cabra, no se compacta con un rodillo liso. Por lo tanto, si yo pretendo compactar el suelo con un rodillo liso, pues estoy haciendo un mal proceso constructivo. Entonces no voy a lograr un óptimo grado de compactación del mismo. Y por lo tanto, si no logro un óptimo grado de compactación del mismo, el suelo va a fallar. Y el suelo es el principal elemento de soporte para lo que es un pavimento. Entonces, no es el acero. Entonces, los comentarios que uno ve en el Facebook simplemente los pasa desapercibidos porque uno nunca relativamente se ingresa a comentar, porque a palabras necias, oídos sordos, nadie me va a entender relativamente. ¿Por qué no me van a entender? Porque muchas veces las personas que comentan no son de la carrera. Entonces yo tampoco puedo entrar a modo de pelear y decir a todos ellos, oye, por favor entiendan que ese pavimento o que ese acero realmente no es un acero que lo puedas utilizar para asar tus pollos, porque eso es lo que decía. El acero, yo tranquilamente, ese acero que le han colocado es un acero muy delgadito, que yo lo utilizo para mi parrilla, para poder asar mis pollos. Ese acero no va ahí, va un acero más grande. Un momentito. La consideración de ese acero no es para reforzamiento del pavimento, solamente es para contracción y temperatura. ¿Está bien? Entonces tengamos esa idea muy clara y esa consideración también de cómo actúan los distintos elementos estructurales dentro del concreto y cómo es que trabaja. Si tu pavimento falla, no es por ese acero que han colocado, es porque estuvo mal compactado simplemente el elemento que sí o sí va a soportar la acción de la carga. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Sigamos. Acero de temperatura. Justo encontré esta foto y me llamó bastante la atención. ¿Está bien? Pregunto, ¿está bien? Y esto ya está listo para vaciar. Si nos percatamos, esto está listo para hacer un vaciado ya. Dímelo, Alberto. Ingeniero, una pregunta, no sé si estoy viendo mal, pero el acero principal está por encima del de temperatura. No estás viendo mal. El acero principal está abajo del de temperatura. Está, bueno, eso es exactamente lo que tenía una duda, ingeniero, porque en el trabajo en el que yo estoy, Faltan los dados, ingeniero. en el trabajo en el que yo estoy, disculpe, hicieron una observación de una así, pero diciendo que el acero principal debería ir por encima del acero de temperatura. Bueno, muy aparte de la cuestión de los dados, ¿no? ¿Dónde te lo mostré? Te lo mostré al inicio, cuando te dibujé acá. Tienes un corte típico, básicamente una losa, donde ves la ubicación del ladrillo, ves la ubicación del nivel de vaciado. Si te percatas, el acero de temperatura, tú lo estás colocando a este nivel. Lo voy a colocar con rojo a este nivel.
¿correcto? Por debajo de este nivel, yo estoy colocando el acero de refuerzo. Aquí, aquí, aquí y acá. Te indiqué algo correcto. Si tú te percatas, es en el espaciamiento. ¿Cuánto es el espaciamiento que debe haber de aquí a acá? 2 centímetros, ingeniero. 2 2 centímetros. centímetros, ¿correcto? Si yo colocara ese acero por debajo de los 2 centímetros, tengo mi acero principal y ese acero vendría por aquí, ¿correcto? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Entonces, ten en cuenta la principal consideración. Las tuberías, ¿por dónde deberían ir? ¿Deberían ir por debajo? ¿Deberían ir por arriba? Por debajo. Por debajo. Tienes razón, por debajo. Aquí debería ir la tubería, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Si tú me colocas este acero por aquí por debajo, no vas a tener espacio para colocar esa tubería. Ahora, la consideración de la aplicación del eje neutro viene desde abajo hacia arriba, ¿correcto? Entonces, la parte superior está trabajando a compresión hasta la ubicación de ese eje neutro y de ahí todo está trabajando a tracción. Si yo coloco una tubería en esta parte, le estoy quitando resistencia básicamente a la compresión, que es lo que realmente me interesa, que esa loja trabaje correctamente. Entonces, no sería correcto que las tuberías deberían ir por arriba, sino deberían ir por debajo de ese acero. Si yo hago la interpretación que tú me dices, al tomar la consideración de la línea de referencia, luego colocar el acero principal respetando mis 2 centímetros, por debajo de ese acero colocar el acero de temperatura y luego que viene el ladrillo relativamente, tal como habíamos dibujado, ya voy a tener un menor valor para que pueda ingresar esas tuberías, ¿correcto? Muchas veces me va a quedar corto este espacio porque es muy pequeño. ¿Listo? Sí, ingeniero. Entonces, ¿ya sabes por dónde debe ir? Sí, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra consideración por parte de ustedes? ¿Alguna otra consideración por parte de ustedes? Entonces, básicamente lo último que yo voy a colocar será el acero de temperatura, que va a ir por encima del acero principal y va a ir con los dados. ¿Está bien? Ahora, bastante ojo con respecto a esta consideración, porque al colocar el acero de temperatura en ese lado, voy a tener el criterio para poder verificar mi peralte, cómo está trabajando, porque ahí tengo que ver la consideración del peralte. Si tú me estás indicando que tomo como consideración el acero principal con los 2 centímetros de recubrimiento, entonces me dirás que mi peralte viene en esta parte de acá y así voy a considerar mi peralte. Ten en cuenta que va a tener un acero ahí, por lo tanto ese acero va a bajar. ¿Está bien? Ten como criterio eso para tu cálculo. ¿Listo? ¿Listo? Sí, ingeniero. ¿Alguna consulta adicional? Hay un libro muy bueno para mí, que es el libro del ingeniero... déjenme buscar un ratito. Genaro Delgado, ahí está. En el libro Genaro Delgado, casualmente, hay muchas consideraciones en lo que es la parte de lo que es errores en los procesos constructivos. Si ustedes revisan ese libro, se van a dar cuenta que menciona varios errores que normalmente se da al momento que se hace la consideración de una construcción. Y son errores que debemos evitar. ¿Está bien? Déjenme buscar un momento, creo que lo tengo por acá.
Ahí está, justo está esta parte de acá. Miren, y acá menciona justo lo que les acabo de decir. El tubo de luz deberá ir debajo del acero de temperatura, porque el concreto trabaja mejor a compresión, y al colocar el tubo debajo del acero de temperatura estaría trabajando solo a tracción, y no importa relativamente. Entonces, nosotros verificamos acá, observamos la línea de consideración de cómo están estas tuberías. El tubo debería ir en esta zona, por debajo del eje neutro, y eso es correcto. Entonces, si va en la parte superior, sabemos que está en la zona de compresión, y no es recomendable porque estaríamos reduciendo resistencia a nuestra losa. Entonces se coloca debajo del eje neutro, por lo tanto va pegado al ladrillo. Entonces, esa es la consideración que debemos de tener en cuenta. Entonces acá menciona una figura y dice 1 a 0 de temperatura, 2, mira cómo están colocando el tubo de luz por encima. Entonces está mal esta consideración de colocarlo por encima, porque realmente estás colocando toda la tubería. Si no sabes lo que pasa, para el constructor o para el que está ejecutando se le hace mucho más fácil. Ah, colócalo por encima más rápido, no hay ningún problema. No, pero no tiene ninguna consideración técnica, que realmente por ahí no debe ir, sino debería ir por debajo. ¿Por qué? En esta zona de acá, por debajo del eje neutro. Cuando empecemos los cálculos, ahí vamos a ver cuánto vale el valor de A. Y A viene a ser la representación de lo que es el bloque comprimido. Y veremos que A se ubica a 2, 2.5, 3 centímetros. Por lo tanto, está en la zona superior. Entonces, por debajo de ese acero, tengo 2 centímetros más que va hasta mi tubería. Entonces, no hay ningún problema que el acero vaya abajo en la zona de tracción y no en la zona de compresión. Porque si ven la zona de compresión, estaría restando resistencia a la losa. Por eso no se coloca en esa parte. Ahora sí quedó clara la idea. Sí, ingeniero. Entonces, toda consideración siempre tiene un carácter técnico. A ver, déjenme buscar, no encuentro dónde está ese libro. Justo acá está el libro. El libro se llama Todo lo que el constructor debe saber. De Genaro Delgado. Aquí está. Genaro Delgado Contreras. Ahí es donde me indica todo lo que el constructor debe saber. Y en esta parte del libro, si ustedes van y revisan la consideración de lo que corresponde a losas aligeradas, también da ese criterio, o ese criterio una habilitación de techo, acá está, justo está en esta parte, acero de temperatura. El acero de temperatura, acero transversal, se amarra en el acero negativo, la vigueta. Asimismo, el acero de temperatura sirve para evitar la contracción y dilatación de la losa ante efectos de frío o calor y se coloca perpendicular al eje de viguetas. Irán a 25 centímetros. Nunca deberá estar en contacto el acero de temperatura con el ladrillo de techo. ¿Ve? Ahí está la recomendación. Nunca debe estar en contacto el acero de temperatura con el ladrillo de techo. Primera consideración. Entonces acá me dice recubrimiento al ladrillo. Una consideración de 2 centímetros, porque de acá a acá tengo 3 centímetros de ubicación de ese acero, con la dimensión completa, entonces básicamente son 2 centímetros al recubrimiento que va a tener el ladrillo. En esos 2 centímetros va a pasar todo lo que son las tuberías que nosotros vamos a tener en consideración. Entonces, tal como te percatas allí, el acero de temperatura va por encima y el acero principal va por debajo, no va por encima. Entonces, si tú me dices que has tenido una controversia en obra porque has observado el acero por encima, ¿bajo qué criterio lo están planteando por encima? No entiendo. ¿Quedó claro? Me preguntó. Sí, ingeniero. Listo. Entonces acá observo en la fotografía mostrada, se observa la forma correcta de la colocación del acero de temperatura. Ahí tengo el acero de temperatura con el dado del reforzamiento que va amarrado por debajo. Ahí están los dados. Y acá están las tuberías realmente colocadas por debajo. ¿Ve? Acá las están colocadas por debajo. No hay ningún problema. La misma consideración que te dice acá. Las viguetas, de otro lado las viguetas, no, la dirección de las viguetas sigue siempre la dirección más corta del espacio a techar. De otro lado, las viguetas no llevan estribos, ya que los estribos se emplean para contrarrestar los esfuerzos de corte. Y en las viguetas quienes absorben en los cortantes el concreto. Muy bien.
como el esfuerzo cortante lo absorbe el concreto, muchas veces yo voy a requerir ensanche viguetas cuando me falte una sección relativa, porque acá no lleva reforzamiento como son los estribos. Entonces, pero en una foto que mostró su compañero que sí había estribos, es porque ya son luces mucho más grandes y tiene otra consideración muy distinta. Entonces está trabajando bajo otro criterio, no está trabajando como una losa aligerada, simplemente en un sentido con una vigueta de 10, que es lo típico tradicional que utilizamos. ¿Está bien? Otra consideración, miren, lo cual es, las cajas ortogonales se colocan en los ladrillos. Correcto, vemos, está bien. La colocación de la caja está en el ladrillo, no está en la vigueta. Incorrecto colocarlos en las viguetas, lo cual no es correcta esa colocación. Los tubos de luz deben ir debajo de la cero de temperatura, ¿ven? Entonces todas las tuberías deben ir por debajo. ¿Por qué por debajo? Porque ya sabemos que por debajo están trabajando en la zona de tracción. Si lo colocamos por encima de la cero de temperatura, realmente estaría trabajando en la zona de compresión. Y si estamos afectando la zona de compresión, pues estamos debilitando la resistencia de la losa, porque en esos 3 centímetros que está el concreto relativamente, ahí es donde está trabajando toda la compresión de la losa. Por lo tanto, no puedo debilitarla. Entonces, su posición correcta no es por encima de la cero de temperatura, es por debajo de la cero de temperatura. Si no, el problema está que en la parte constructiva el maestro de obra, por evitarse tiempo, ahorrarse tiempo, simplemente te lo amarra arriba, o tal como está aquí, lo coloca por encima y se acabó, pero con ninguna consideración técnica. ¿Quedó la idea? Sí, ingeniero. Para todos quedó la idea. Dime, Captcha. Genera una pregunta. Respecto a los dados, ¿su posición es indiferente donde vaya? Cuando vas a colocar dados, vas a plantear uno en cada punto. Por ejemplo, aquí, 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 acá, en cada punto. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Listo. Otra consulta. Entonces, si observamos en esta imagen que me llamó la atención, verdaderamente el proceso constructivo está mal hecho. ¿Por qué? Porque está colocando el acero de temperatura pegado al ladrillo, lo cual no es correcto. Luego está colocando las tuberías por encima del acero de temperatura, debilitando la zona de compresión de la losa. Por lo tanto, tampoco es correcto. Entonces, esta consideración no está correcta. Si bien es cierto, ha colocado la caja, o la caja que diga lo que es el centro, para centro de luz, la caja de pase, lo ha colocado en el ladrillo, que es correcto, sí es la posición correcta que debe ir, pero de ahí todo lo demás está incorrecto. ¿Quedó? Revisen por favor ese libro de Genaro Delgado, se los recomiendo. Es una buena bibliografía que ustedes normalmente puedan tomar en consideración. Lo que todo constructor debe saber se llama el libro. ¿Correcto? Listo. ¿Alguna otra consulta hasta este punto? ¿Alguna consulta hasta este punto? Seguimos. Entonces, tengo la consideración igual. Me dice que para el techo de una losa utilizaré tablones de 1,5 de espesor por 8 pulgadas de ancho como mínimo. Utilizaré pies derechos y la separación tanto en un sentido, en el sentido perpendicular o en el sentido paralelo, en todo caso, a las vigas principales estará a 90 y en el sentido perpendicular estará a 80. Tengo frisos, solera de 2x4, los pies derechos que tienen que estar aplomada, con cuñas en la parte inferior para llegar a una altura correcta. En esta parte se tiene que tener bastante control de calidad en lo que respecta a los niveles de baseo, porque si yo tengo un pie derecho mal nivelado, al momento que yo voy a vaciar voy a tener problema que la losa se va a cimbrar. Y el momento que se cimbra la losa voy a tener que tarrajear mucho más, entonces tengo que tener un buen control con nivel específicamente de esta consideración al momento que voy a plantear lo que son mis vaciados, y entonces ya eso depende del tema de control de calidad en obra. Si observamos acá tenemos un corte igual en la cual observamos el acero de temperatura, lo voy a marcar en rojo,
El acero de temperatura es el que está colocado por encima del acero principal. El acero principal es el acero de reforzamiento, supuestamente, y en esta parte inferior, tal como le indicaban, deberían ir acá, ahí sí va pegado al ladrillo, en pocas palabras. La posición correcta de los tubos es pegado al ladrillo. Ahí está, esa sería la consideración correcta. Todas las tuberías van pegado al ladrillo. El acero de temperatura va separado del ladrillo. ¿Correcto? Ahora sí quedó clara la idea. Sí, ingeniero. Listo. Seguimos. Cargas. De acuerdo al numeral 8.2 del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece la consideración de las mismas de acuerdo a la norma 020, en la cual tengo 8.2 cargas. Las estructuras deberán diseñarse para resistir todas las cargas que puedan obrar sobre ella durante su vida útil. Las cargas serán las estipuladas en la norma técnica de edificaciones E.020 cargas, con las reducciones de sobrecarga que en ellas se permiten, y las acciones sísmicas serán prescritas en la norma técnica de edificaciones, la E030, diseño sismo resistente. Deberán presentarse especial atención a los efectos ocasionados por el forzado, las cargas de montaje y construcción, cargas de puente grúa, vibración, impacto, retracción, variación de temperatura, flujo plástico, expansión de concretos de retracción compensada y asentamientos diferenciales en los apoyos. Esas son las consideraciones que me dice la norma. De acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificación, en la norma 060 se establecen las consideraciones a tener en cuenta en el diseño de losas aligeradas. En la norma 020, en el anexo 1, nos indica las consideraciones para el cálculo del peso de una losa aligerada tal como se aprecia. Entonces, muchos agarran y revisan la parte de lo que es la normatividad y justo encuentran este cuadrito y me dicen este cuadrito: la losa aligerada armada en una sola dirección de concreto armado con viguetas de 0,10 de ancho y 0,40 entre ejes. Si el espesor de la aligerada es 0.17, 0.20, 0.25, 0.30, el espesor de la parte superior, o sea, de la losa en sí, todos van a ser 5 centímetros. Puede variar la altura del peralte de las viguetas o puede variar la altura de las viguetas, pero siempre el espesor de la losa se va a mantener con 5 centímetros. Y con 5 centímetros es suficiente, básicamente, en la parte de nuestro diseño, lo cual lo vamos a ver al momento que hagamos los cálculos numéricos. Ahora, el peso propio me dice acá, peso propio me da en kilopascales o en kilogramos centímetros, kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Entonces me dice, para una losa de 0,17 o 17 centímetros, el peso propio son 280 kilogramos metro cuadrado. Para una losa de 0,20, el peso propio son 300 kilogramos por metro cuadrado. Para una losa de 25, el peso son 350 kilogramos metro cuadrado. Y para una losa de 30, su peso es 420 kilogramos fuerza metro cuadrado. Entonces, si bien es cierto, la norma nos da una consideración, pero esta consideración siempre es una consideración relativa, porque para ello existe un metrado de cargas. Yo tengo que elaborar primero mi metrado de cargas, que si bien es cierto, antiguamente tengan en cuenta lo siguiente: no había tanta consideración de una hoja de cálculo, no existía la hoja de cálculo relativa, no existía calculadoras que puedan hacer toda esta función rápida, por lo tanto, para ahorrar tiempo simplemente daban ratio. Y esto, por llamar así, es un ratio para tomar en consideración, que si bien es cierto es un ratio muy exagerado para tomar en cuenta en carga, es correcto, simplemente se utilizaba como un ratio. Pero este ratio me servía para disminuir lo que es el tiempo que voy a demorar para hacer los cálculos, ¿correcto? Entonces tengan en consideración ello, nada más. Ahora sí, si nosotros verificamos lo que son los ladrillos cerámicos comúnmente en el mercado, que son de ancho fijo 30 por 30, y el espesor va de acuerdo a lo que es la consideración de la altura de la losa. Igual los bloques de poliestireno o casetón de poliestireno, que también es la palabra correcta, o bien casetón o bien bloque de poliestireno expandido, básicamente, no es tecnopor. Tomamos la consideración del peso, sabemos que un bloque de ladrillo aproximadamente aquí en Ucayali tenemos 8.20 kilogramos por cada unidad, y sabemos que un bloque de poliestireno con las mismas dimensiones de 30 por 30 por 15 pesa 0.20 kilogramos. Entonces, si nosotros verificamos es bastante la diferencia. Si nosotros hacemos una semejanza, decimos, si 8.20 representa el 100% del peso, 0.20, ¿cuánto representará? A ver. Si 8.20 es el 100% del peso, 0.20, ¿cuánto representará?
2.43, ingeniero. 2.44%. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Resta 100 menos 2.44. No, 27.56. Entonces, si te percata, estoy disminuyendo 97.56% la carga en esa losa aligerada. Al utilizar un bloque de poliestireno expandido, 97.56% de la carga. Al utilizar un bloque de poliestireno expandido, en lo que respecta a peso de ladrillo. ¿Correcto? Tengamos esa consideración en la consideración de peso. Por eso que muchos optan, cuando hay demasiada cantidad de niveles, optan por tomar la consideración de utilizar bloque de poliestireno para disminuir peso, porque no te olvides que también tiene en cuenta una consideración, no solamente es para disminuir la cantidad de reforzamiento o de refuerzo que va a tener la losa, sino también incide en lo que es el tema de carga, porque toda esta carga va a ser transmitida a las vigas van a transmitir a la columna y todo esto se va a convertir en peso para la cimentación, y a mayor peso, mayor dimensión de la cimentación. Por lo tanto, si yo quiero disminuir la consideración de la cimentación, tengo que restringir la que es la consideración de peso. Por lo tanto, si yo voy a hacer varios niveles, me conviene hacerlo simplemente con bloques de poliestireno expandido para disminuir lo que es la consideración de carga y por ende disminuir también las dimensiones de cimentación. ¿Por qué? Porque muchos indican que la parte de cimentación es un dinero muerto, un dinero enterrado. Y es cierto, porque el dinero está ahí enterrado bajo una consideración de carga que va a soportar en las partes superiores. Entonces, ¿puede aliviar peso? Sí. ¿Cuál es la única consideración que tiene? Muchas veces que se presentan pequeñas fisuras en la parte unión ladrillo bloque de poliestireno, porque son elementos completamente distintos y al ser un elemento con menor densidad que el otro, relativamente puede originarse una grieta. Eso se soluciona con distintos métodos. Algunos han utilizado, por ejemplo, malla gallinero en la parte inferior y sobre esa malla han tarrajeado para evitar esas grietas. Otros han considerado también lo que es el tema de simplemente que el tarrajeo sea un tarrajeo escarchado, cosa que disimula lo que es la consideración de grietas. Entonces, otros han optado por colocar simplemente un cielo raso, donde ya simplemente no aplicas tarrajeo, sino directo va un cielo raso en la parte inferior. Por lo tanto, también ya tapas o ya no se ve efectivamente todo lo que son esas consideraciones adicionales. Entonces, existen muchas formas, tal como ustedes pueden apreciar, para ver estos criterios realmente en lo que es la utilización, pero depende de cómo nosotros vamos a plantear los proyectos. ¿Quedó? Método de cargas. Para el método de cargas se consideran las recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, norma técnica 020, y para ello sobre la losa actúan cargas permanentes, que vienen a ser las cargas muertas, y las sobrecargas, que son las cargas vivas. Asimismo, la consideración de carga última en función a los coeficientes de diseño, que es lo normal o lo típico que se diseñan en estas losas. Trabajo con consideración de carga última, amplificando lo que es la carga muerta y la carga viva. Entonces acá tengo un corte típico, una losa aligerada, para lo cual tengo una sección equivalente, y si me percato, acá tengo mitad de ladrillo, estoy disminuyendo, partiendo, y mitad de vigueta. Entonces, al tomar la consideración de mi metrado, yo voy a tener 1 y 0.5. Entonces voy a tener 2.5 viguetas que van a todo relativamente, que son consideradas viguetas. Cuando hablo de vigueta es de inicio a fin, hasta el final de la losa. Esta es una vigueta, esta es una vigueta, esta es media vigueta, esa es vigueta. Cuando me refiero a lo que es losa, tengo la consideración de losa, losa y losa. ¿Está bien? Tengan en consideración al momento que hacemos el metrado. Cuando me refiero a vigueta, todo el elemento completo, todo el elemento losa que realmente va a trabajar como losa. Si nosotros nos percatamos, realmente se asemeja a la consideración de una viga T. Sí, es correcto. Porque si yo divido la mitad de este elemento y la mitad de este elemento, ya tengo una viga T. Pero ahora, bajo el criterio de diseño de vigas T, tengo que tener en cuenta la ubicación del eje neutro. Porque en función de la ubicación del eje neutro me va a definir si en realidad es una viga T o si en realidad solamente está trabajando como una viga rectangular. Entonces, si la ubicación del eje neutro se da en el espesor del ala, que son 5 centímetros, aquí en este espesor del ala, que son 5 centímetros, pues entonces trabajará como rectangular de base B.
Pero si realmente el eje neutro está ubicado en el alma, pues entonces ya no va a trabajar como una viga rectangular. Tendré que hacer mis dos diagramas independientes, tanto para lo que es ala como para lo que es alma. ¿Correcto? Ahora, cuando va en el otro sentido, dependiendo de la posición, sabemos que sí o sí el eje neutro se va a ubicar por acá. Entonces, bajo ese criterio, trabaja con una base, y la base es BW, la cual está aquí. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Delegado. Sí, ingeniero. Tabla 3.1.1, cargas vivas mínimas repartidas, de acuerdo a la ocupación y en unidades, kilopascales o kilogramos fuerza metro cuadrado. Para todo lo que es almacenaje, 500 kilogramos metro cuadrado. Bibliotecas, ver me dice el 3.1.4 y a la vez tengo lo que es sala de lectura 300, sala de almacenaje con estantes fijos no apilables 750, corredores y escaleras 400 para todo lo que es biblioteca. Centro de educación, para centro de educación, para aulas tengo una sobrecarga de 250, para talleres 350, para auditorios, gimnasios de acuerdo a los lugares de asamblea, entonces me dirijo a lugares de asamblea. Auditorios y gimnasios, con asientos fijos 300, con asientos móviles 400. Entonces esa es la consideración que voy a tener para auditorios, de acuerdo a los centros de educación. Para todo lo que son laboratorios, la carga es 300. Para corredores y escaleras, la carga es 400. Para garaje, para parqueo exclusivo de vehículos de pasajeros con altura de entrada menor de 2.40, 250 kilogramos metro cuadrado. Para otros vehículos, ver el 3.4.3. Hospitales, sala de operación, laboratorio, zona de servicio, 300. Cuartos, 200. Corredores y escalera, 400. Hoteles, cuartos, 200. Salas públicas, de acuerdo al lugar de asamblea. Vuelvo al lugar de asamblea y ya tengo la consideración. Para almacenaje y servicios en hoteles, 500. Para corredores y escaleras, 400. Industria, ver el 3.1.4. Instituciones penales, celdas o zona de habitaciones, 200. Zonas públicas, de acuerdo a lugares de asamblea. Corredores y escalera, 400. Lugares de asamblea, con asiento fijo, 300. Con asientos móviles, 400. Salones de baile, restaurante, museo, gimnasio y vestíbulo de teatro y cine, 400. Gradas y tribunas, 500. Corredores y escaleras, 500. Oficina, exceptuando sala de archivo y computación, 250. Sala de archivo, 500. Sala de computación, 250. Corredores y escaleras, 400. Estas son las consideraciones que me da relativamente la norma para tomar en cuenta esa carga viva que debo de tener en cuenta al momento del diseño. Ladrillo. En el mercado nacional encontramos varias marcas de ladrillos. De acuerdo al espesor de losa tendremos las consideraciones del ladrillo que se usa. Por lo tanto, si tenemos la altura de losa de 0.20, usaremos ladrillos de 15 por 30 por 30. 15 ladrillos más 5 centímetros de losa, ahí están los 20 de altura que tenemos. Mencionamos algunas marcas conocidas a nivel nacional y local. Ladrillo Lars, hueco acanalado, 15 por 30 por 30, su peso 7.4 kilogramos por metro cuadrado. Son ladrillos más utilizados en todo el sector de la construcción debido a su altura, resistencia mecánica. Las losas hechas con este producto tienen una mayor resistencia a la flexotracción y movimiento sísmico de moderada a alta intensidad. Ladrillo Rex me indica 8 huecos, ladrillo de 15 por 30 por 30, su peso son 8 kilogramos por 8 kilogramos cada uno, ingresan 9 unidades por metro cuadrado. Ojo, siempre tengamos en cuenta algo, los catálogos me dan una consideración de unidades, pero esas unidades muchas veces son unidades para comercio. Si yo voy y le digo, ¿sabe qué? Yo voy a utilizar, por ejemplo, voy a techar 20 metros cuadrados. 20 por 9, automáticamente me calculas cuánto ladrillo voy a utilizar. Pero eso es con merma. Merma significa con desperdicios que yo voy a tener en cuenta. Pero cuando yo hago el análisis estructural, no considero las mermas. Considero simplemente lo que es lo exacto que va a ingresar en esas áreas, nada más. Entonces, mucho cuidado con tomar el valor de catálogo que me indica 9 unidades por metro cuadrado. Ladrillo de Ucayali me dice que tiene dimensiones de 15 por 30 por 30 con un peso de 8.20 kilogramos y 9 unidades por metro cuadrado. Está el ladrillo de Ucayali. Dimensiones 15 por 30 por 30, 8.20 y 9 unidades por metro cuadrado. Como podemos apreciar en las distintas consideraciones de los catálogos de los ladrillos, los pesos varían. Entonces se tendrá que tener una consideración uniforme para el peso y la cantidad.
por ello, como datos finales, para la zona, datos finales para la zona, voy a tomar la consideración ladrillero Ucayali 15 por 30 por 30 con un peso de 8.20, cantidad 8.33 ladrillos por cada metro cuadrado, para la zona. Porque si yo estuviera haciendo un proyecto en Lima, donde realmente tengo la incidencia de ladrillos large o ladrillos rex, bueno, y si tengo a la mano ladrillos large, para mí preferible es colocar el ladrillo que menos pesa, porque el large solamente pesa 7.4 kilogramos, entonces para mí siempre es colocar el ladrillo de menor peso, con una mejor consideración, porque a la larga, a la corta, lo que yo quiero es alivianar peso, no quiero incrementar más peso en mi losa. Entonces, si nos percatamos, tengo el ladrillo large, cuyo peso es 7.4, en comparación con el ladrillo rex, que pesa 8 kilogramos. Si en Lima voy a hacer mi proyecto en Lima, pues bien, utilizo el ladrillo large como mejor recomendación. Ahora, si estoy en Ucayali, pues tengo que utilizar ladrillero Ucayali. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no hay paso en la carretera, tengo desabastecimiento y el único ladrillo que tengo en la zona, y yo hice mi proyecto con ladrillo large, donde tomé menos consideración de peso? Ahora, nadie quita que yo he hecho mis cálculos con 8.20, pero que debido a la coyuntura, tal vez estas empresas Promar, Sodima, tienen stock de ladrillos large en cantidad y realmente yo los puedo aprovechar, pues tranquilamente los puedo colocar. Si verdaderamente la consideración de mi diseño ha sido con 8.20, yo le coloco un ladrillo de 7.4 kilogramos, no hay ningún problema. Ahora, caso muy contrario es que yo he hecho mi diseño con 7.4 y le coloco un ladrillo de 8.20. Estoy incrementando lo que es carga. Y eso es lo que tengo que tener bastante cuidado en la consideración de los incrementos de carga. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Listo. Si nosotros apreciamos, acá tengo lo que es la consideración de un ancho tributario, simplemente por un metro. Dime, Ceballos. Correcto. No, tranquilamente hasta para un piso puedo utilizarlo. Correcto. Te va a disminuir lo que es la cantidad de peso. Y ojo, que tiene una propiedad que también es la propiedad térmica, que te va a disipar bastante el tema del calor. Vas a tener menos peso. Tu único problema va a ser en la parte del tarrajeo, en la parte inferior. Vas a tener que colocar o bien una malla gallinero en la parte inferior para poder tarrajear, o bien colocar un tarrajeo escarchado, o bien colocar un cielo raso. Un cielo raso suspendido. Bien, como esos cielos rasos que encuentras en los bancos, ¿correcto? Listo. Entonces, de acuerdo a la consideración del análisis de losa aligerada, esta se realiza por un metro cuadrado. Para ello consideramos la cantidad de ladrillos por metro cuadrado, que viene a ser la suma total de los ladrillos, donde 1 representa la unidad de ladrillo, por lo tanto, la suma total, tengo 1 en esta parte de acá. Primero mi consideración, un metro de ancho tributario, correcto, por un metro de ancho. 1 por 1, un metro cuadrado. Pero en este un metro cuadrado que estoy planteando, tengo que tener en cuenta que estoy tomando la consideración de medio de ladrillo y media vigueta. ¿Está bien? Entonces, para el siguiente también será la mitad de ladrillo y media vigueta. Al siguiente también será medio ladrillo y media vigueta. Entonces, la consideración que más se asemeja a mi distribución de metrado. Para ello, yo tengo que tener en cuenta también lo siguiente. Ladrillos enteros, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Mitades, 0.5, 0.5, 0.5. 0.3333 tercios. Tercios, lo que me sobra. Y al final, 0.17. La sumatoria de todos estos valores me da 8.33 ladrillos por cada metro cuadrado. Entonces, acá realmente me da esta consideración de cuántos ladrillos me ingresan por cada metro cuadrado estructural.
estructural, no comercial, no para análisis de costos, no para ventas. Estamos hablando de estructural, porque lo que estamos haciendo es un metrado estructural. Entonces, son 8.33 ladrillos por metro cuadrado que ingresan en un metro cuadrado de losa aligerada. Entonces, bajo ese concepto, tengo el criterio de lo que son los metrados. Y tal como he apreciado, quiero hacer el metrado 1, carga muerta, consideración de la carga muerta. Listo. Y para ello voy a tener en cuenta lo siguiente. 1. Las viguetas que voy a tener en consideración. ¿Qué le llamo? Vigueta, 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 media vigueta. Luego lo que tengo por losa, 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 losa. Entonces, si me percato, acá tengo una consideración. Primero me dice, peso propio de la losa aligerada. Tengo una losa 0,75 por 0,5 por 1 metro. 0,75. La dimensión de este punto, más la dimensión de este punto, más la dimensión de este punto. Acá realmente tengo igual 0.30. Acá tengo 0.30 y acá tengo 0.15. Entonces, 30 más 30 más 15, ahí tengo el 0.75. 0.75 por el espesor. Simplemente me refiero al espesor que va a tener esa losa. El espesor que va a tener normalmente cualquier losa aligerada puede variar la altura de la vigueta, pero siempre mantiene el mismo espesor de losa, que son 5 centímetros. Por lo tanto, varió altura de vigueta y varió altura de ladrillo o bloque de poliestireno. Pero en sí tengo la misma conjugación de lo que es el tipo de estructura que voy a plantear. Entonces, losa 0.75 por 0.05 por 1 metro por 2.4, tengo 90 kilogramos por metro cuadrado. Para las viguetas, para la consideración de viguetas, tengo una vigueta, tengo otra vigueta y tengo 0.5 de vigueta. Entonces tengo 1 más 1, 2, más 5, más 0.5, 2.5. 2.5 viguetas por, acá tengo 0.10 por 0.20. ¿Está bien? 0.10 por 0.20. 0.10 de base por 0.20 de altura. Correcto. Por 1 metro lineal por 2400. Entonces, tengo ahí un peso de viguetas de 120 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, para lo que son los ladrillos. Para ladrillos ya he calculado cuántos ladrillos ingresan por cada metro cuadrado, que son 8.33. Y 8.20 viene a ser el peso por cada ladrillo, que de acuerdo a la de Ucayali me dice que pesan 8.20 kilogramos por ladrillo. Entonces, la cantidad de ladrillos es 8.33 por 8.20, tengo 68.31 kilogramos por metro cuadrado. La suma total de ello me da 278.31, pero si yo me percato para esta misma altura de losa, que es 20 centímetros, y vuelvo atrás, acá la norma me da una consideración, que el peso propio era 300 kilos por metro cuadrado, pero si yo hago un metrado real, no pesa 300 kilos por metro cuadrado. La consideración del peso, tal como indica la norma acá, me dice 300 kilogramos por metro cuadrado, pero en realidad solamente pesa 278.31, no hay más de dónde sacar peso. Por lo tanto, vemos que la consideración de la norma es un valor conservador bastante alto, tomando como considero un valor por encima de lo que realmente es. Ahora, piso más cielo raso acabados, este es un valor que depende. ¿De qué depende? Depende efectivamente del acabado que va a tener. Si va a ser concreto, si va a ser con cerámico, si va a ser con terrazo, si va a ser en todo caso con, ¿cómo se llama este otro material? Se me fue el nombre. Tipo cerámico, porcelanato, con porcelanato. Cada uno de estos materiales que yo voy a proponer tiene una consideración distinta de peso, o bien
Puede ser con una loseta veneciana, loseta italiana o cualquier otro tipo de loseta importada, porque en algunas instituciones educativas utilizan losetas. Entonces tengo que yo saber cuál es el peso de esa loseta que va a incrementar la carga a mi losa aligerada, porque si no, en todo caso estaría incurriendo en una despreciación de peso que sí o sí tengo que considerar al momento que hago mi cálculo respectivo para verificar el acero que me va a salir. Por eso le digo que la consideración de piso y cielo raso es variable. Acá le he colocado un valor simplemente por colocar 150, pero este valor normalmente tengo que calcularlo. Tabiquería, una consideración simple de norma que considera 100 kilogramos por metro cuadrado. Aunque si yo metro la tabiquería, puedo tomar la consideración de la carga en función a lo que realmente voy a tener en consideración. Ahora, el hecho de tabiquería es una consideración variable que depende del uso que le voy a dar al ambiente. Si realmente ese ambiente en ningún momento se va a edificar ninguna tabiquería, pues simplemente esto es lo obvio y le disminuyo peso a lo que es mi cálculo. Pero tengo que tener en consideración que no existe este peso en el cálculo, por lo tanto yo no puedo incrementar esa carga adicional en esa losa. ¿Quedó claro? Al final todo nuestro peso nos sale un peso aproximado de 528.31 kilogramos por metro cuadrado para nuestra losa aligerada típica que podemos tomar en consideración. Pero como les digo, depende. Esta parte mucho va a depender del material que voy a colocar. ¿Quedó claro? A ver, ¿quedó claro? Método simplificado de análisis. De acuerdo al capítulo 8 Reglamento Nacional de Edificaciones, me dice, el análisis estructural para el cálculo de momentos negativos, apoyos y momentos positivos tramo central se puede efectuar ya sea por métodos tradicionales de aproximaciones sucesivas, como el método de Hardy-Cross, o métodos matriciales, tanteando manualmente o con ayuda de calculadoras programables o computadoras. Adicionalmente, el Reglamento Nacional de Edificación en la norma 060, numeral 8.3.4, nos permite utilizar para el análisis de cargas de gravedad de losas armadas en una dirección los momentos o fuerzas cortantes aproximadas, siempre y cuando cumplan con las siguientes consideraciones. Me dice que haya dos o más tramos. Primera consideración, cuando hablo de tramos, me está indicando efectivamente, tengo la consideración de una losa y voy a plantear. Listo. Esta losa se va a dividir prácticamente en 1, 2, 3. 3 tramos. Por lo tanto, tiene 2 o más tramos. Primera consideración que debe cumplir. Si efectivamente tengo 3 tramos, entonces sí voy a poder trabajar con esta metodología. Segundo, las luces de los tramos sean aproximadamente iguales. La luz entre un tramo y otro tramo sean similares, sin que la mayor de las luces adyacentes Entonces, estamos hablando que tengo, por ejemplo, una luz y otra luz, y acá tengo una luz efectiva de 3 metros, y acá tengo una luz de 5 metros. Entonces, las luces en los tramos sean aproximadamente iguales, sin que la mayor de las luces exceda en más del 20% a la menor. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Con lo que respecta a la 3 y 5. Si uno es 3 y la otra es 5, ¿cuál es su diferencia en porcentaje? Uno es 3 y la otra es 5, ¿cuál es su diferencia en porcentaje? Divido, simplemente. Divido. ¿Qué divido? Divido 5 entre 3. ¿Cuánto es 5 entre 3? ¿5 entre 3? 6, 6, 6, 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta losa tiene el 66.6%, por llamar así, por encima del valor. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sí, ingeniero. ¿Cuál sería lo permitido entre uno y otro? Yo digo 5 sobre X es igual a 1.20. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? $4.16. ¿Cuánto? 4.17.
4.17. Significa que la medida de acá debería ser 4.17. Entonces, ahí estoy indicando que efectivamente la medida de una y otra o la adyacente no supere el 20%, ¿correcto? Pero basta que una supere el 20%, ya no se puede aplicar esta metodología, porque solamente aplica para esta consideración. Más del valor del 20%, que es 1.2, ya no se puede tomar como consideración para la aplicación de esta metodología simplificada. ¿Quedó? Listo, seguimos. Las cargas sean uniformemente distribuidas. Ah, correcto. Las cargas son uniformemente distribuidas. Tengo carga muerta y carga viva. Pero me dice, y no exista cargas concentradas. Ah, entonces estamos mal. Si yo, por ejemplo, en esta losa aligerada que yo voy a diseñar, tengo el criterio que voy a manejar 1, 2, 3, 4. Voy a tener carga distribuida, una carga distribuida, luego voy a tener otra carga distribuida, pero adicional a ello tengo la consideración de una carga puntual, ya no se puede aplicar la metodología, solamente aplica para consideraciones de carga distribuida, tanto carga muerta como carga viva, pero distribuida, no toma la consideración de una carga puntual. Ahora, me dice que las cargas deben ser uniformemente distribuidas, entonces si tengo la consideración de una carga trapezoidal, tampoco lo puedo tomar como criterio y no aplicaría esta metodología para cargas trapezoidales. ¿Quedó? Que la carga viva de servicio no exceda 3 veces la carga muerta de servicio. Correcto. Esta es una consideración que yo debo de verificar, que al final la carga muerta no exceda, tal como dice ahí, 3 veces la carga viva de servicio. Ya es un criterio que se evalúa al momento que verifico todo lo que son las sobrecargas. ¿Está bien? Ahora, que los elementos sean prismáticos de sección constante. Sí, correcto, yo tengo una vigueta rectangular de sección constante, no es sección variable. Por lo tanto, como es una sección constante, no voy a tener ningún problema con el diseño y sí puedo considerar. Entonces, un ratito. Entonces, si cumplo todas estas consideraciones de la A hasta la E, puedo diseñar con esta metodología, con este método simplificado de análisis. Dime, Ceballos. Ah, es que ¿sabe lo que pasa? Esta metodología no solamente aplica para losas, también aplica para vigas. Entonces, cuando tú tienes viga, si tú tienes una viga planteada en esta forma, esta es una sección no prismática, distinta, ¿correcto? Entonces, esta metodología de análisis no solamente es para losa aligerada, también es para vigas. Si cumple toda esta consideración las vigas, entonces puedo aplicar también esta metodología. Nosotros hemos hecho cálculo de momentos, pero también podemos aplicar el método simplificado de análisis. Claro, siempre y cuando cumpla estas consideraciones. Pero si no cumple estas consideraciones, pues tampoco lo puedo aplicar. Por eso me dice que cuando la sección no es prismática, es sección constante, o sea, varía. Acá tengo una sección con una altura, por ejemplo, de 0.60 y termina en 0.20, que es la altura de la losa. Si es esta sección, pues simplemente no puedo aplicar tampoco esta metodología. Dime, Ceballos. Si alguna de las consideraciones mencionadas en la parte superior no cumple, se tendría que utilizar los métodos tradicionales de aproximaciones sucesivas o métodos matriciales, ya que no serían válidos los coeficientes, los cuales detallamos. ¿Cuáles son los coeficientes? Aquí está. Momento positivo. Entramos extremos. El extremo discontinuo no está restringido. 1 sobre 11 W por la luz libre al cuadrado. El extremo discontinuo es monolítico con el apoyo, un 14avo de W por Ln al cuadrado. Para todos los tramos interiores, 1 sobre 16 W por Ln al cuadrado. Momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior, para 2 tramos, 1/9. Para más de 2 tramos, 1/10. Ahora, para momento negativo en la demás cara de los apoyos interiores, 1/11.
Para momento negativo en la cara de los apoyos, para losas con luces que no excedan 3 metros y viguetas en las cuales el cociente entre la suma de sus rigideces de la columna y la rigidez de la viga exceda 8, en cada extremo del tramo se considerará un doceavo. Para momento negativo en la cara interior de los apoyos exteriores, para sus elementos construidos monolíticamente con sus apoyos, cuando el apoyo es una viga de borde, un 24avo. Y cuando el apoyo es una columna, un 16avo. dW por la luz libre elevado al cuadrado. ¿Cómo se traduce toda esta consideración? Pues se traduce en esto. W viene a ser la carga última repartida por unidad de longitud. Ln es la luz, Ln es el valor de la luz libre en el tramo. Para el cálculo de momentos negativos, en las caras de los apoyos interiores, Ln se toma como el promedio de las luces libres adyacentes. Entendamos esta consideración. Si yo tengo dos tramos, entonces para calcular el momento en la parte inferior es un onceavo. Listo. Acá tengo dos tramos. Acá tengo tres tramos. Acá tengo cuatro tramos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 tramos. 5 tramos y sigue al infinito. Siempre y cuando hay una restricción, que es la restricción de la edificación. Entonces, cuando vemos acá para dos tramos, me dice que el momento que calculamos en esta parte de acá va a ser simplemente un onceavo de W, todo lo complementamos con W por Ln al cuadrado. Acá arriba será un noveno, acá abajo nuevamente será un onceavo. Ahora, con lo que respecta a la luz, ¿qué me indica ello? Cuando yo tomo la consideración, acá me dice luz libre y me dice luz libre. Entonces, acá la fórmula es 1 sobre 11 BW por la luz libre 1 elevado al cuadrado. Y acá es un onceavo de BW por la luz libre 2 elevado al cuadrado. Cuando hablo de luz libre 2, me estoy refiriendo a esta consideración. Un onceavo. Luz libre, me estoy refiriendo a este tramo que hay de acá a acá y al tramo que hay de acá a acá. Acá es Ln1 y acá es Ln2. Luz libre, no me está hablando de luz a eje, me está hablando de la luz libre. Ahora, pero ese es para los tramos. Pero acá para la parte superior me está indicando un noveno. El valor de la luz libre de Ln es la luz libre en el tramo. Pero para el cálculo de los momentos negativos en las caras de los apoyos interiores, Ln se toma como el promedio de las luces libres adyacentes. Correcto. Entonces acá será BW multiplicado por Ln1 más Ln2 dividido sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado. Ahora sí, ¿se comprendió? ¿Se comprendió? Delegado. Sí, ingeniero. ¿Se comprendió? Para todos, ¿se comprendió? ¿O hay alguna consulta? Ese mismo criterio lo aplico para todas las fórmulas que está acá. Si fuera para 3 tramos, acá es un 10avo, acá es un onceavo, un 16avo, un 10avo, un onceavo. Si es para más luces, se reparte. Igual bajo la misma consideración. Y si se dan cuenta, solamente voy aumentando tramos, así para la cantidad de luces que tenga. Eso es para el cálculo de los momentos. Para el cálculo de las cortantes. Para el cálculo de la fuerza cortante me dice, en la cara exterior del primer apoyo interior, acá sí tengo la representación correcta de lo que me indica como luz libre. Este es luz libre, luz libre, luz libre, luz libre. Cara interior del primer apoyo, cara exterior del primer apoyo interior, A1.
Si verifico para A1, me está indicando, para poder calcular la cortante en A1 es igual 1.15 por 1 medio por BW por la luz libre de este tramo, LN1, LN1. ¿Está bien? Se está refiriendo a ese tramo. Para calcular B1, B1 sería igual a 1 medio de BW por LN1. ¿Correcto? Y así, si acá tengo LN2, la misma consideración, 1 medio de BW por LN2. ¿Quedó? ¿O hay alguna consideración adicional? A ver, ¿quedó? ¿O hay alguna consideración adicional? Para todos quedó o hay alguna consideración adicional. Verifiquen por favor la norma, chequen la página 61, que es el capítulo 60 y 61, que es el capítulo 8. En la norma existe un error. En la parte de cortante nos indica 1.5 por 1 medio por W por LN al cuadrado. 1.5. ¿Está bien? En la norma, si nosotros verificamos en la página 61, PAG 61, me está indicando que la fórmula es 1.5 por 1 medio por W por LN1. ¿Está correcto? ¿Está correcto? No, En la norma que indica 1,5. Este valor está mal. La norma dice equivocado. ¿Está bien? Ténganlo en consideración. No va a ser que a uno de ustedes se le ocurra agarrar la norma y me coloque el valor que está en la norma. El valor no es 1.5, es 1.15. Ahí sí hay un error en la norma. ¿Por qué? Porque todo esto viene de lo que es la normatividad ASI. Si ustedes revisan el ASI, van a poder encontrar que estos valores concuerdan con lo que está planteado acá. Pero en la norma no sé por qué ha habido un error. Y en la norma me dice se han comido el 1 y solamente han puesto 1.5. Por lo tanto, esto de la página simplemente es un error de la norma. Tengan en cuenta que la fórmula es 1.15, no es 1.5. ¿Quedó? Corríjanlo en su norma, en todo caso al costado, rayenlo, táchenlo y coloquen el valor correcto. Dime, Cabrejos. Ingeniero, en la norma sale 1.5 por 0.5 por momento último por ln al cuadrado. ¿Dónde estás?
en la página 61 del capítulo 8. Donde dice fuerza cortante, Sí, ingeniero. ahí dice 1.5 por 1/2. Sí, pero la luz libre está al cuadrado. Sí, es otro error. Es un error, pues digo que está colocado ahí, no es al cuadrado, es luz libre nada más. No te olvides que es cortante. Listo, ingeniero, gracias. Voy a cargarlo para que lo vean un momento. Listo, esto es lo que les indico. Si nos percatamos en la norma, me está indicando esto. Me dice 1.5 por 1/2 por W ln al cuadrado. Y me dice 1/2 de W por ln al cuadrado. En realidad esta fórmula está mal, porque es 1.15 por 1/2 por W por ln. Y abajo es 1/2 W por ln nada más, porque es cortante. ¿Está bien? Listo, entonces esto de acá lo tachamos y acá al costado escribimos en todo caso lo correcto en nuestra norma para que no nos vayamos a confundir y al momento que revisemos no vaya a ser que alguien cuando usted revisa se le ocurre plantear coeficientes y como acá en la norma dice esto, le voy a colocar este valor. Entonces ustedes mismos corrijan acá al costado para que sepan que ese valor está incorrecto. ¿Quedó? Sí, ingeniero. ¿Quedó? Ingeniero. Panel fotográfico de visita a obra durante el desarrollo y proceso constructivo de una losa aligerada armada en un sentido. Acá tengo, por ejemplo, algunas tomas fotográficas que siempre me han interesado ver la parte donde están los errores. Entonces, cuando observo lo que son los errores, esto es capturado por sus compañeros, verificamos que efectivamente tiene una consideración esta losa. Si nos percatamos, acá hay acero de temperatura, miren. Acá también hay acero de temperatura, ¿correcto? Acá también hay acero de temperatura. Luego tengo acero de temperatura aquí, tengo acero de temperatura aquí y tengo acero de temperatura aquí. Pregunto, ¿es necesario? ¿Es necesario? A ver, ¿es necesario? No, ingeniero. No es necesario. El acero de temperatura solamente es perpendicular al acero principal, espaciado a 25 centímetros, no más de 25 tampoco. Otra consideración, fíjense cómo la tubería está cortando todas las viguetas. Vigueta, vigueta, vigueta y la tubería está cortando perpendicularmente la vigueta, disminuyendo la resistencia de la misma. No está en una posición correcta. Acá igual. Ingeniero, una Dime. consulta. ¿Y si la losa es en dos direcciones? Dime. ¿Cuál es la consulta? Si la losa es en dos direcciones, Ya. ¿siempre va a ser perpendicular al acero de temperatura? Cuando la luz trabaja en dos direcciones, ¿te refieres? Ingeniero. Si la luz está trabajando en dos direcciones, voy a colocar acero de temperatura en la parte superior.
bajo la misma consideración, el mismo criterio, pero lo que yo quiero saber es cuánto es tu separación y si realmente va a requerir acero de temperatura. Tal vez el refuerzo principal supla la consideración del acero de temperatura allí. ¿Correcto? Ok, ingeniero. Listo. Ingeniero, los dados de concreto también faltarían ahí. Sí, no tiene dados. Si nos percatamos, no hay dados. En ninguna de las fotos hay dados. Y ahora, si nos percatamos, esta y otra tubería está cortando todo lo que es las viguetas. Igual, bajo la misma consideración. Tengo vigueta, 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 y la tubería está cortando toda la vigueta. Está cortando 1, 2, 3 viguetas. Lo cual no es correcto. No es correcto que la tubería corte la vigueta. ¿Está bien? Asimismo como la posición del tubo. Ya hemos aprendido por qué el tubo no va por encima. Debe ir ahí pegado al ladrillo. Entonces en este proyecto relativamente está mal. Acá lo podemos apreciar con mejor consideración. Primer error. El primer error que observamos acá es que la tubería está embebida en la vigueta. Segundo, la otra tubería está pasando por encima del acero de temperatura. Tengo acero de temperatura que está en este sentido, tal como vemos aquí, en este sentido, correcto, y acero de temperatura también en este sentido. Básicamente acero de temperatura en dos sentidos. Las cajas, tal como vemos acá, la caja está en la vigueta, la tubería está en la vigueta, la caja está en la vigueta, lo cual no es correcto. Tendría que ubicarlo en la parte de ladrillo, no en las viguetas. Igual, en esta otra toma se puede apreciar la misma consideración, que todas estas tuberías están cortando todas las viguetas. Corto una vigueta, corto otra vigueta, corto otra vigueta, sigo cortando las viguetas. Los mismos errores que podemos apreciar en estas consideraciones. Siguiente toma fotográfica. ¿Ven? Ya observamos que se está dando el vaciado. Ya están vaciando, efectivamente. Y sigue igual los mismos errores. No existe dados. Y así sin dados se está vaciando tal como está igual el proceso constructivo. Eso es lo que normalmente yo les pido a ustedes cuando ustedes van a obra. Que me tomen fotos de todo el procedimiento, cómo se da. Y esas fotos me sirven para clases. Para explicar realmente algunos procesos que están mal hechos, tal como en este caso, que el proceso realmente está mal hecho. Si nosotros verificamos, ya hay una consideración del acero de temperatura. ¿Se recuerdan el espaciamiento? ¿Cuánto me dice que es el espaciamiento que debe estar este acero de temperatura? A 25 centímetros, 0.25. Pero si tú calculas cada ladrillo de cuánto por cuánto es. 30, ingeniero. Acá tienes 15, acá tienes 30 y acá tienes 15. ¿No es así? ¿Para qué colocas ese acero? Si realmente no va a trabajar el de temperatura, tampoco está trabajando allí. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Listo, seguimos. Y ya están vaciando. Tal como percato acá, miren, el acero de temperatura está espaciado básicamente de aquí hasta acá. 38 y medio, casi 30, no, 48 y medio, 48 centímetros y medio. Pero de acuerdo a nuestro cálculo, el acero de temperatura solamente debe estar espaciado a 25. Listo, 25, correcto. Entonces, ¿qué significa? Que me falta una varilla intermedia adicional. ¿No es así? Está muy espaciado su acero de temperatura, con lo cual realmente no estaría trabajando correctamente el acero de temperatura en la parte superior. Seguimos. Igual, cuando apreciamos acá, vemos lo que es sección variable de ladrillo. Cuando hablamos de una sección variable de ladrillo es porque realmente aquí la medida, miren, no es un ladrillo estandarizado. Si medimos de este punto, y es de ladrillero Ucayali, me parece. Ucayali, creo que sí, Ucayali. Si observamos acá, la medida es de 28, no llega ni a 30. Ahí nos damos cuenta que realmente el ladrillo no cumple con la condición de medida, ni cumple con la condición estándar de dimensiones.
No llega a 30, no es de 15 por 30 por 30, será 15 de 28 por 28 en un sentido y verificamos en el otro sentido. Acá ni siquiera tiene los 30 tampoco, solamente llega a 28.8 líneas más o menos. 28.8 es de ladrillera Pucallpa. ¿Está bien? Ladrillera Pucallpa dice acá. Entonces, si nos percatamos básicamente en esta consideración, no son ladrillos estandarizados. Y ese es el problema con lo que tenemos en el sector construcción. Cuando las empresas que brindan ladrillos artesanales no trabajan bajo un cierto control de calidad. Todos los ladrillos salen de distinta medida, bajo ningún criterio y ninguna consideración. Por lo tanto, no existe un estándar. Nosotros podemos diseñar un estándar y cuando vamos al proceso constructivo no tenemos las medidas estándar que podemos tomar en consideración. Siguiente, acá tengo la misma consideración en el diseño. Si nos percatamos, el primer error que observamos acá es la ubicación de la caja. Esta caja de pase no debe ir en la vigueta, primeramente. Si ven la vigueta, entonces realmente estaremos afectando nuestra consideración de diseño. ¿Correcto? Entonces las cajas de pase van en la parte de los ladrillos, no van en las partes de las viguetas. Igual acá tenemos otro criterio y eso sí, acá hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque no está tomando en cuenta la consideración de recubrimiento. Fíjense el recubrimiento que tiene. Esto no llega ni siquiera a 1 centímetro, verifiquen ahí. 1 centímetro estará lo mucho. Sabemos que de acuerdo a norma nosotros tenemos que tener un recubrimiento mínimo. ¿Cuánto es el recubrimiento para vigas? Entonces, 4, ingeniero. esto debería ser 4 centímetros. No tiene por qué ser menos. ¿Está bien? Si nosotros colocamos un valor menor, no estamos asegurando la correcta protección del acero. Igual acá, vean, acá tiene 4. Bueno, en esta parte sí tiene 4 realmente. Cumple con sus 4 centímetros. Pero en esta cara ya no cumple con los 4 centímetros. Listo, tal como ustedes ven, se está procediendo al vaciado de esa misma losa que estaba armado bajo esas consideraciones. Se vacía, no hay ningún problema y al final termina con el vaciado final de la losa. ¿Qué significa? Que con todos los errores que nosotros hemos visto durante todo el proceso constructivo, así se ha vaciado. Y no hubo ninguna corrección del mismo. ¿Está bien? Entonces, si nos damos cuenta, existe una mala praxis durante el proceso constructivo que se da de losas, que no toman en cuenta algunos criterios técnicos que sí o sí se deben mantener. ¿Quedó clara la idea? ¿O hay alguna consideración adicional? ¿Quedó clara la idea? ¿O hay alguna consideración adicional? A ver, ¿quedó clara la idea o hay una consideración adicional por parte de ustedes? Quedó claro, ingeniero. Listo. Si quedó claro, continuamos mañana ya con la parte, una parte de lo que es ya cortado de acero y lo que es la parte ya de diseño de losas, que arrancamos el día de mañana. ¿Correcto? Ok, ingeniero. Listo. Si no hay más consultas, cerramos la clase el día de hoy. ¿No hay más consultas? Listo. Esta información de hoy día lo van a encontrar en la clase que empieza con losas en un solo sentido. ¿Correcto? Listo, que tengan buenas noches. Si no hay ninguna consulta adicional, nos vemos mañana.